Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Un día más, una mañana más juntos que podemos buscar de la presencia de nuestro Abba. Vamos a buscar esa porción de maná para seguir alimentando nuestro hombre interior. Amén. Gloria a Dios, otra vez juntos. Hace ya un tiempo que no compartíamos este espacio, pero bueno, otra vez se cerraron todas las posibilidades de reunirnos, ya ni en las plazas podemos reunirnos. Así que bueno, qué bueno poder compartir este momento. El Señor ya me venía inquietando en mi corazón, me venía hablando de un tema que me gustaría compartirlos hoy para que hoy podamos meditar y podamos decirle al Señor que nos muestre cómo batallar con los pensamientos, ¿no? De eso estaba hablando, el otro día me pude encontrar, gracias al Señor, antes de todo esto, con nuestro hermano César y estábamos charlando y yo le decía, hermano, ¿cómo hacemos para desactivar un pensamiento, ¿no? Y bueno, de eso le quiero compartir en esta mañana, ¿no? Sabemos que todas las cosas empiezan por un pensamiento, ¿no? El celular donde yo estoy grabando este video, alguien o varias personas pensaron cómo hacerlo, ¿no? Hubo mucho pensamiento para formar el teléfono. La ropa que vestimos, alguien pensó en diseñarla, arrancó en un pensamiento de una persona, ¿no? Bueno, ni hablar todas las cosas, ¿no? La creación, el Señor pensó en hacer, ¿no? Dijo, hágase la luz, pensó en hacer la luz, ¿no? Pensó en crear el hombre en sus imagen y semejanza, ¿no? Y así todo, ¿no? Y como hay muchos pensamientos buenos, también hay pensamientos malos, ¿no? Infidelidad. Alguien pensó engañar a su esposa o a su esposo, ¿no? Un asesinato. Alguien pensó en matar a alguien. Todo empezó en un pensamiento, ¿no? Y nosotros que sabemos que nuestra batalla es contra nuestro adversario, ¿no? El diablo, Satanás, ¿no? Que él anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar, ¿no? Pero también tenemos una batalla tan grande con nuestros propios pensamientos. Y ahí yo le decía, Señor, ¿cómo se hace para anular un pensamiento rápidamente, ¿no? Porque dice que, bueno, uno piensa, baja el corazón y ahí da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte, ¿no? Así que, qué bueno sería poder, cuando llega ese pensamiento, automáticamente desactivarlo para que no baje el corazón, ¿no? Y se hace difícil o no. Por lo menos a mí me ha costado y me cuesta. Y yo le preguntaba y el Señor inquietaba. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor quiere que en este tiempo podamos aprender a desactivar rápidamente los pensamientos, ¿no? Porque no es solamente en los pensamientos de decir, bueno, codicio tener riquezas, codicio, no sé, tener muchos bienes materiales, no sé, un montón de cosas, ¿no? Sino a veces los pensamientos que más nos frenan y paralizan es que nosotros no creemos lo que el Señor habla de nosotros. No sé si alguna vez te pasó a vos, hermano, hermana, pero seguramente que el Señor ha dado una palabra para tu vida, declarando lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y a veces nos cuesta, ¿no?, creer eso, ¿no? Porque los pensamientos empiezan a batallar en nuestra mente, ¿no? El enemigo infla los pensamientos, pero también nosotros a veces damos ese lugar o no sabemos cómo desactivarlo. Es decir, si el Señor decretó eso, va a ser así, ¿no? Pero uno se siente tan poca cosa, ¿no? En poder servir al Señor. Y yo te quiero compartir una historia en la palabra del Señor, que es una historia muy conocida, pero que también podés verla, se puede sacar mucha enseñanza, ¿no? Pero yo me quiero enfocar hoy en lo que el Señor me estaba hablando, me estaba mostrando, ¿no? Que son los pensamientos. Es la historia de Saúl, ¿no? El primer rey del pueblo del Señor, ¿no? El pueblo del Señor empezó a mirar las otras naciones, que todos tenían un rey, era un hombre, una persona, ¿no? Y ellos desecharon al Señor como rey, porque en ese tiempo Yahweh mismo era su rey que lo estaba gobernando ahí, ¿no? Y bueno, escuchó el Señor el clamor de su pueblo y levanta a Saúl, ¿no? A Saúl. Y mirá qué tremendo cómo describe. Después vamos a ir saltando rápidamente en varios versículos. Después léete la historia tranquila, despacio, ¿no? Porque es muy rica, hay mucha enseñanza, obviamente, ¿no? Es la palabra del Señor, es tremenda. Está en primera de Samuel 9, ¿no? Acá vamos a leer unos versículos para ver cómo describe la palabra, ¿no? Dice que había un varón, de Benjamín,
hombre valoroso, el cual se llamaba Sib, ¿no? Y acá empieza a nombrar los abuelos de Saúl, los tatarabuelos, porque en ese tiempo era muy, muy importante el linaje, ¿no? El linaje de dónde venía una persona, ¿no? Para saber bien, bien de qué familia, ¿no? Para estar bien seguro que era del pueblo del Señor, ¿no? Y empieza a nombrar todo eso y dice, en el 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Mirá cómo lo describe la palabra, ¿no? Dice, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Estamos hablando que dice, es como decir, acá hay una persona, el más lindo de toda la Argentina. No es que estaba diciendo el más lindo de su familia o el más lindo de la tribu, porque era de la tribu de Benjamín. Sabemos que son 12 tribus, ¿no? Estaba hablando de todo el pueblo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo! No había otro. Y dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Alto, ¿no? De hombres arriba, que era grandote, ¿no? No había otro como él. Era, obviamente, para los ojos del ser humano, ¿no? Era el varón perfecto, ¿no? Capaz que te da esa presencia, ¿no? Capaz de guerrero, imagínate, vestido para la batalla, todo imponente, ¿no? Saúl, hermoso, grande, es elegido. Y vos decís, wow, y te dices, ¿qué tiene que ver los pensamientos con esta persona, ¿no? Y si yo te digo que él se tenía de menos, no, pero ¿cómo? Una persona, el más lindo de toda su nación, el más grandote, todo es nombrado rey por Yahweh, y vos decís que él se sentía menos. Sí, mira, en el versículo 21 ya se había encontrado acá con Samuel, Saúl, ¿no es cierto? Y ya más o menos le empieza a declarar, ¿no? Samuel, más o menos lo que se le venía, ¿no? Y él, mira cómo dice, Saúl respondió en el 21, ¿no? Dice, y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Ahí ya empieza a pichonarse, ¿no? Él empieza, mira, yo soy de la tribu más pequeña, ¿no? De las 12 la más pequeña. Dice, pero no solamente con eso, dice, y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. No es que empieza a decirle, mira, ¿estás seguro? A mí me estás hablando que yo vengo de la tribu más pequeña, la más como humilde de las tribus del pueblo de Israel, y encima de eso soy de la familia la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. ¿A mí me estás hablando? Dice, ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes? Qué tremendo, ¿no? Porque así nos sentimos nosotros muchas veces. Yo creo que en todas las veces, ¿no? Hasta que entendemos el amor y el poder del Señor, ¿no? Porque cuando el Señor decreta algo para tu vida, el Señor seguramente te ha decretado algo para tu vida, ¿no? Y cuando vos lo escuchás por primera vez, no, pero si yo era un desastre, mi vida era cualquier cosa, ¿cómo puede ser que el Señor a mí me haya elegido para su obra, para su reino, ¿no? Y es como que no nos cabe, ¿no? Y empezamos como Saúl, pero si yo vengo de una vida desastrosa, ¿cómo el Señor va a elegirme a mí, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Él se sentía menos por donde había nacido, no importaba que era el más, estéticamente, vamos a poner así, el más hermoso, el más grandote, no, pero él batallaba en sus pensamientos. Y esa batalla de los pensamientos yo creo que fueron lo que le hicieron perder ese reinado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera misión que el Señor manda a Saúl, él falla y 2 veces. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes por qué, hermano, falla 2 veces? Porque él no creía, no podía entender en su cabeza, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Él manda, ¿no? El Señor lo manda a pelear contra los filisteos, ¿no? Dijo, que destruya todo, que mujeres, chicos, animales, hombres obviamente, ¿no? Que no quede nada. Y dice que Samuel había agarrado y le había dicho, bueno, en 7 días yo vengo, vamos a ofrecer el sacrificio al Señor para que vayas a la guerra, ¿no?
Bueno, los filisteos se empiezan a juntar, ¿no? Para ir contra él, ¿no? Y dice que él agarra, y claro, el pueblo cuando ve que todos los filisteos se empezaron a juntar, tuvieron gran temor. ¿Y qué hicieron? Algunos empezaron a esconderse en cuevas, en cisternas, y otros se empezaron a desertar. Y él que tuvo miedo, él tuvo miedo, miedo al pueblo, ¿no? Porque el profeta se tardaba, no llegaba. Él agarró y dijo, bueno, traigan para acá y vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Cosa que él no tenía que hacer, porque estaba esa persona, que era Samuel, el profeta, ¿no? Que él iba a hacer eso, ¿no? Pero por temor, por no quedarse sin ejército y no confiar y no creer en la palabra del Señor, empezó a hacer cosas locas, ¿no? Y dice que hizo el sacrificio, y cuando terminó el sacrificio viene Samuel, dice, cosas locas has hecho, cosas locas. Por eso ahora el Señor no va a sostener tu reinado, le dice, ¿viste? Qué tremendo, hermano. ¿Pero por qué? Porque él no pudo desactivar ese pensamiento en sí. Él se sentía menos, se sentía poca cosa y veía que la gente se le veía, pero el Señor lo había levantado. Y mirá qué tremendo, porque acá, vamos más adelante, en el 15, 17, dice así, ¿no? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Acá él se estaba viendo tan poca cosa, ¿no? Y Samuel le declara eso. Vos te ves así, dejá de verte así, porque el Señor ya te había ungido como rey. Vos eras el ungido, el rey que había determinado el Señor. Qué tremendo, ¿no? Y dice, y Yahweh te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes, ¿no? Él primeramente no esperó al profeta para hacer el sacrificio, por temor al pueblo que se le empezaba a desechar. Y después, ¿qué pasó? No hizo esto hasta el pie de la letra, porque el pueblo empezó a querer llevarse el botín. Y para dejar contento a las personas, ¿no? Él agarró y accedió a eso. Y fue desechado, descartado, ¿no? Pero no es que vos decís, chau, imagínate, una persona insegura, una persona que no tiene confianza en sí mismo, decir, fuiste desechado por Dios, es prácticamente condenarlos a muerte, ¿no? Así. Y sabemos que el corazón del Señor no es así, ¿no? Había una traducción que decía que buscaba una persona más digna, que era una persona que se dejaba moldear por el Señor. Saúl no permitió ser moldeado, y a veces nosotros no estamos permitiendo ser moldeados por el Señor, ¿no? Y por eso agarra y ungen a David, ¿no? No por las capacidades, porque hoy te das cuenta, David era un jovencito, chiquito, flaquito, ¿no? Al lado de él, que era grandote, hermoso, como no había otro en el pueblo. Ahí te das cuenta que no es la capacidad de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, todo, sino lo que es el corazón, ¿no? Porque Dios mira el corazón. Y ahí fue tremendo, ¿no? Porque cuando Samuel va a ungir a David, ¿no? Que va a los hijos de Isaí, ¿no? A presentarse, el profeta también se equivoca ahí. Porque el profeta también estaba viendo como el hombre estaba viendo, ¿no? Porque dice que ahí cuando Isaí y su hijo llegaron, ¿no? Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, que era un hermano de David, ¿no? El más grande, dice, y dijo, de cierto, delante de Yahweh estás ungido, ¿no? Y dice, y Yahweh respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Tremendo, ¿no es cierto? Hermano, hermana, si nosotros nos miramos nosotros mismos, es decir, no, imposible, ¿no? Porque seguramente hay millones mejores que nosotros. Pero si el Señor te eligió, vos creele al Señor, porque el Señor está viendo tu corazón. El Señor no está viendo, no, porque tal persona sabe hablar bien, no, porque tal persona es instruido en esto, o toca bien un instrumento, no.
el Señor te elige por el corazón, ¿no? El Señor te elige por el corazón. Así que en este tiempo vos le puedas creer al Señor. Mirá qué tremendo, ¿no? Porque David dice que tenía el corazón conforme al corazón del Señor, ¿no? Ahí es la clave total, ¿no? Y ¿sabes qué? David estaba seguro, porque él estaba, cuando estaba cuidando esas ovejas, ¿no? De su padre, él tenía esa comunión con el Señor. Él empezó a conocer, ¿no? El trato del Señor, porque ahí él empezó a tocar un instrumento, a adorar. Me imagino esas noches solo, ahí cuidando las ovejas. Y ahí el Señor empezó a manifestarse delante de la vida de él, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaban a venir a veces osos o leones a querer a comerse las ovejas de su padre, y dice que él se levantaba a reprender esos animales, ¿no? Y dice que si ellos no las dejaban, él mismo le agarraba la quijada y los mataba, ¿no? Y sabía que el Señor estaba con él. Porque, qué tremendo, porque después a él acontece, ¿no? En esto, cuando se presenta este filisteo, ¿no? Y insultaba al pueblo del Señor, desafiaba, ¿no? Él vino y declaró con su boca. ¿Pero qué declaró con su boca? Lo que él ya había pensado, lo que él ya tenía seguro en su corazón. Porque él, estando cuidando la oveja de su padre, él adoraba y él se llenaba de la presencia del Señor. Y él sabía y él le creía al Señor, porque él le creyó al Señor cuando él estaba solo, que le dio esa fuerza para matar esos osos, esos leones, ¿no? Así que él le decía, pero ¿cómo este incircunciso va a venir a desafiar al ejército del Dios viviente, a Yahweh de los ejércitos, ¿no? Y claro, qué tremendo qué pasa con esto, ¿no? Porque, mira, hermano, hermana, cuando vos le crees, ahí entra otra batalla más. A veces, ¿sabes con quién? Con tus propios familiares. Y mira cómo se repite la historia esta, porque David creía y estaba seguro, ¿no? Que el Señor era poderoso y que lo iba a acompañar, ¿no? Como lo acompañó ahí cuidando esas ovejas, ¿no? Por eso dijo, no, hay que matarlo a este tipo, ¿no? Que está insultando al ejército del Dios viviente. ¿Quiénes fueron los primeros que se levantaron en contra de él? Sus hermanos. Sus hermanos le empezaron a decir, no, pero si yo conozco tu corazón, que esto, que lo otro, lo empezaron a insultar, a menospreciar, ¿no? ¿A quién le pasó lo mismo? ¿A quién le pasó lo mismo? A José. A José, cuando empezó a soñar y a creerle al Señor esos sueños, a creerle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién se levantaron en contra de él? Sus propios hermanos. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros decimos, wow, vencemos esa batalla en los pensamientos, ¿no? Cuando vencemos esa batalla en los pensamientos decimos, bueno, listo, ya está. Y ahí entra otra, a veces se empiezan a levantar en contra, porque vos le creíste al Señor. Cuando vos le crees al Señor de lo que va a ser de tu vida, ¿entendés? Ya venciste una batalla, pero se quieren levantar otra, porque el enemigo no va a querer, ¿no? Él quiere desanimarte, totalmente desanimarte, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y ahí se levantan los familiares. Pero bueno, él agarra, no le importó, dice que se alejó, David se alejó de los hermanos y siguió preguntando qué pasaba, qué decía, y todo le decía lo que el rey, que Saúl iba a hacer, iba a enriquecer al hombre, a la familia, le iba a sacar los impuestos a la familia y encima le iba a dar a su hija de esposa, ¿no? Y agarró y dice que llega a los oídos del rey lo que David declaraba con su boca, ¿no? Y lo llama. Y le dice, pero no, dice, ¿cómo vas a ir vos? Dice, si desde su juventud fue entrenado, dice, para la batalla. Dice, no, porque yo voy a ir porque Yahweh de los ejércitos estuvo conmigo y le declaraba, ¿no? Pero ¿qué sale de tu boca? Lo que abunda en tu corazón. Amén. Y lo que abundaba en el corazón de David era fe del Señor, ¿no? Sabía que el Señor estaba con él. Amén. Y le dice, bueno, tomá, ponete, imagínate, ¿no? Cómo empezamos describiendo a Saúl, el más grandote. Además todo, le quiso poner la armadura a David. Le quiso poner su armadura. Imagínate, no podía caminar David, era un muchachito en esa época. Y se sacó todo, porque nosotros no podemos andar copiando el modelo de otra persona. Lo que el Señor puso en vos es único, hermano, hermana.
Así que no quieras ponerte lo que el Señor le puso a otro, sino con lo que te dio el Señor a vos, el Señor va a hacer cosas tremendas. Y así fue. Y fue en el nombre de Yahweh de los ejércitos y mató a ese gigante, ¿no? Por eso, hermano, hermana, en este tiempo, los pensamientos, ¿qué están haciendo en tu mente? ¿Te están paralizando o te están impulsando? ¿A qué pensamiento en este tiempo le estás dando esa fuerza? ¿No? Y yo le decía, hermano, le preguntaba a César, ¿no? ¿Cómo hacemos para desactivarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Y llenate de la palabra, me dice. Lee, llenate, escudriñá, llenate de la palabra y vas a ir empujando esos pensamientos que no vienen, ¿no? Porque la palabra dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Amén. Así que, hermano, hermana, yo entiendo que a veces es difícil creer todo lo que el Señor quiere hacer con vos, conmigo, ¿no? Pero es tiempo de no dudar más del Señor. ¿Por qué? Para que no nos pase lo que le pasó a Saúl, que seamos desechados por no creer, ¿no? Y empezar a querer contentar al hombre en vez de contentar al Señor, ¿no? Creyendo al Señor. Así que podamos pedir al Señor que nos fortalezca para poder desactivar todo mal pensamiento, ¿no? Esos pensamientos de duda, de decir, no, pero vos sos... No. El Señor sí te ungió para hacer lo que tenés que hacer. Así que creerle al Señor. Lo que el Señor declaró de vos, lo va a hacer, hermano, hermana. Así que empezá a batallar con esos pensamientos. Empezá a leer la palabra, empezá a llenarte más de la palabra y esos malos pensamientos se van a ir porque no van a tener cabida. No van a tener cabida. Que los pensamientos te impulsen hacia el propósito del Señor y no que te